Buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Sabes que quería contarte algo que me sucedió anoche, en la madrugada. Una revelación, ¿no? Como dice la palabra del Señor en Hechos 2:17, que en los postreros días el Señor derramará de su espíritu sobre toda carne. Los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños. Es una promesa, ¿no? Y creo que nos está pasando mucho. El Señor alertando a la iglesia, cómo está la iglesia, para que la iglesia se acomode, pues la iglesia cambie, la iglesia se vuelva a Él. Es la única manera que podemos cambiar, es volviendo a Él con todo nuestro corazón. Bueno, sabes que todo comenzó así. Yo estaba en un lugar parado y luego veo hacia abajo y veo un túnel. Pero ese túnel está bien construido, pues. O sea, es como decir un túnel de un tren, pero era un túnel hacia abajo, muy profundo, muy profundo. Y yo tenía que ir a rescatar, a buscar, pongámoslo así, a buscar a unas personas que estaban perdidas en ese túnel. Al principio no entendí mucho, pero poco a poco fui entendiendo las cosas porque de verdad que es muy real, ¿oíste? Es muy real lo que vi allí y muy triste también. Bueno, yo bajé como pude ese túnel poco a poco para no resbalarme. Entonces, en la entrada de ese túnel, o sea, ya finalizando, pues después que bajé al túnel, en el final de ese túnel veo una persona que es la que recibe a las personas que entran allí y les indica dónde deben ir. Entonces, yo le pregunté a esa persona, de hecho esa es una de las personas que yo tenía que ir a buscar para sacarla de ese lugar. Y me dio tristeza porque yo dije, wow, esta es una de las personas que yo vengo a buscar. Y no sé cómo vaya a reaccionar esta persona. Entonces yo le digo, mira, te vine a buscar. Entonces me dice, sí, siga por ahí, o sea, ni me reconoció. Así es el pecado. Bueno, yo continúo caminando hacia un lateral y de pronto me encuentro con una ciudad gigantesca, donde cada parte, cada zona, pongámoslo así, cada zona de la ciudad era organizada por sitio, por pecados, pongámoslo así, para hablar más claro. Estaba las personas que estaban metidas en discotecas, con minitecas. Luego volteo hacia otro lugar y empiezo a caminar hacia allá para ir buscando a la persona que estoy tratando de localizar. Y llego a la parte donde están las personas tomando cerveza, consumiendo drogas. Tengo que decirlo claro porque de verdad que esto es muy real. Lo que vi es muy real y está sucediendo en estos momentos y muchos han sido cegados para no ver lo que está sucediendo. Bueno, resulta que cuando sigo caminando a otro lugar, veo el otro lugar, otra parte de esa ciudad, era por zonas. Estaba la parte de la prostitución, sigo caminando, estaba la parte de la delincuencia, robos, delincuencia organizada, todo tipo de delincuencia. Estaba la parte de la esclavitud. En esa parte de la esclavitud estaba como todo junto a la vez, porque todo se trataba sobre la droga, sobre el alcohol, sobre los vicios, pero había algo extraño que yo logré entender en ese momento, que yo lo había visto de hace tiempo, el aspecto de cómo se está moviendo la humanidad y no muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero vi la esclavitud, vi el trabajo, el empleo, donde muchas veces lo hacemos, el empleo, hacemos el dos trabajos, pues, cotidiano, diario,
para nosotros obtener el dinero que necesitamos. Pues. Unos lo hacen por necesidad, ahí lo hacían por necesidad, otros lo hacen por avaricia, otros lo hacen por codicia. Y bueno, yo dije, pero que esto es extraño, ¿por qué si el trabajo es una necesidad? Bueno, ahí es donde entra la explicación. Resulta que estamos en los últimos tiempos. Y el enemigo, el diablo, que se nos reprenda, vino, la Biblia dice claramente, vino a matar, a robar y a destruir. Yo me preguntaba, pero ¿de qué manera lo está haciendo? O sea, tiene que hacerlo de una manera tan sagaz, porque aún hasta la iglesia está cayendo en eso y no se ha dado cuenta, porque lo vi allí, ahí mismo lo vi. Entonces mira lo que pasó. Resulta que cuando yo empiezo a ver la situación allí, o sea, eso está involucrado. El trabajo es como un vicio, es como una droga, pero ¿cómo así? Bueno, te lo explico de esta manera. Cuando el Señor Jesús, vamos a hablar ahorita de la iglesia, porque vi a todas las personas, gente que no ama al Señor, porque la palabra dice que el que ama al Señor sus palabras guarda. Y cuando una persona guarda las palabras del Señor, la Biblia también nos dice, y por sus frutos les conoceréis. En la Biblia está todo. Mira, el que no diga, el que quiera decir a una persona, mira, que yo pienso, que yo me imagino, que yo creo, no, mira, guárdate tus creencias propias, guárdate tu sabiduría propia, porque la sabiduría proviene del Señor. Y el Señor, a través de su palabra, Él nos insta y nos dice cómo debemos hacer en este mundo para vivir conforme a su voluntad. El que no vive conforme a la voluntad del Señor, de Dios, que está a través de su palabra, está separado de Dios. Porque lo vi allí, está separado totalmente de Dios. Esto no se trata del hombre. El hombre quiere ser sabio en su propia opinión. El hombre quiere hacer filosofías de hombre. Yo sé esto, yo me imagino y aquello. No, les voy a decir algo. Todos fuimos creados por Dios. Todos fuimos creados por Dios y Dios conoce nuestros corazones. Y Él da la sabiduría a quien le busca, a quien le ama, a quien cumple su palabra. Bueno, continuamos. Entonces en ese momento me pongo a platicar allí con ciertas personas y le digo, pero ¿cómo así que el trabajo no es esclavitud? Y la cuestión es así. Una persona trabaja desde las 5 o 6 de la mañana, sale de su casa a trabajar. Trabaja todo el día. Trabaja desde las 6 hasta las 6 de la tarde, pongámoslo así. La pregunta es, cuando llega a su casa, ¿cómo llega? Cansado, estresado, agotado. Y no se dan cuenta que es una estrategia del enemigo agotar a las personas, mantenerlos en las drogas del trabajo. Ojo, no estoy diciendo que el trabajo sea malo, para nada estoy diciendo eso. Solo en la manera que el enemigo está engañando a la iglesia. Esto va con la iglesia. El Señor nos dice claramente, disculpen, parece que estoy en su palabra. Él nos dice claramente en Mateo 28, 19, nos habla sobre la gran comisión. La gran comisión, Él nos dice en la gran comisión, por tanto vayan y hagan discípulos, vayan y prediquen el evangelio, hagan discípulos a todas las naciones. Por eso es que digo que esta parte va con los cristianos. En ningún momento nos dice, mire, por tanto vayan, hagan discípulos mediodía y mediodía trabajen. No, si nos ponemos a escudriñar bien las escrituras, Él nos dice claramente que nuestro tesoro está en el reino de los cielos. De hecho, cuando Jesucristo tenía creo que 12 años, según estipula la palabra del Señor, dice que Él le dijo allí a los de la sinagoga, le dijo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. También dice la palabra del Señor, sabio es el que gana almas. O sea, en la Biblia está todo. Ahora la pregunta es, ¿por qué el mundo está siendo engañado? Y aún los cristianos. Claro está en la palabra, también dice la palabra, que en los postreros días, o sea, el enemigo intentará engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Y eso está sucediendo. La iglesia se ha quedado dormida. La iglesia no logra discernir porque no tienen comunión con el Señor. Entonces, ¿por qué la iglesia se durmió? Porque no tiene comunión con el Señor, porque no lee las Escrituras y porque no le dedica el tiempo. Porque el enemigo los atrapó con las drogas del trabajo. Por eso lo vi en el sitio de esclavitud. Los esclaviza, vuelvo y repito, no es que estoy en contra del trabajo, usted puede trabajar,
pero de una manera en que su trabajo, el Señor nos va a proveer todo. Yo no voy a hablar conforme a lo que el hombre cree, yo voy a hablar lo que la Biblia me dice. Si el Señor dice en su palabra que les da a comer a las aves del campo, que los lirios se vistieron mejor que el rey Salomón, que tenía con toda su riqueza, ¿cuánto no más a nosotros, que somos sus hijos, nos dará el Señor las cosas que necesitamos? Él dice también en su palabra que Él sabe lo que necesitamos, Él sabe de lo que tenemos necesidad. Lo que pasa es que el ser humano no se ha dado cuenta que en la ambición del tener, del yo quiero, el de la envidia, de que aquel tiene, yo quiero más. Señores, hermanos, amigas y hermanas, tengamos cuidado. La iglesia se ha quedado dormida. La iglesia debe despertar porque Cristo viene. Y eso está escrito en su palabra. Eso lo digo yo, pero está escrito en su palabra. Lo puedo decir yo con mi boca, pero búsquenlo en la palabra del Señor para que vean y verifiquen que es muy cierto. La iglesia se está perdiendo por la codicia, por la avaricia, por la ambición. Porque el Señor le dijo al rico: anda y vende todo lo que tienes. Una cosa te falta, porque él había cumplido todo, según el rico había cumplido todos los mandamientos. Y el Señor Jesucristo le dijo: una cosa te falta. Anda y vende tu riqueza, toda tu riqueza, dale a las viudas de los pobres y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Ahí nos estamos dando cuenta que el Señor no nos llamó a riquezas materiales, el Señor nos llamó a riquezas espirituales. No, pero ¿cómo así? ¿Cómo vivimos? El que quiera entender esto, entiéndalo y búscale la palabra. Y dígale al Señor, deme sabiduría y entendimiento. Porque hay muchos que saben que lo que estoy diciendo es verdad, porque lo vi en ese sueño, y lo que les estoy hablando fue lo que vi en ese sueño, y lo que poco entiendo de la palabra, porque la palabra es tan profunda. Así como nos habla claramente en Mateo 6, 19, donde dice que no hagamos tesoro en la tierra, donde el óxido lo corroe, donde ladrones hurtan y minan y hurtan. ¿Qué dice la palabra? Sino que tenemos que hacer tesoro en los cielos. Porque claramente ahí nos dicen en Mateo 6:21, porque donde está vuestro tesoro está nuestro corazón. Entonces la gente ha tomado el trabajo como un tesoro, ha tomado la riqueza como un tesoro. Muchos pensarán que estoy loco, no importa que me llamen loco. No, de verdad que mira, les voy a decir algo. Si el Señor me escogió como atalaya para traer este mensaje, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer según como está escrito la palabra y lo que vi, lo que se me mostró allí en ese sueño. Porque estamos en los últimos tiempos. El Señor puede venir en cualquier momento puede venir nuestro Señor por su iglesia. Y el trabajo de la atalaya es llevar el mensaje. Estoy trayendo el mensaje para que muchos sean apercibidos. El que lo quiera tomar, tómelo. El que lo quiera desechar, deséchalo. Ya es su responsabilidad, pero yo estoy haciendo mi trabajo con mucho amor, porque lo que vi ahí fue terrible. Las ataduras en esta tierra, yo pensé que no eran tan profundas. Bueno, sí, esta persona está atada. Para los que no saben qué es una atadura, la atadura es lo que por lo menos en la cuestión de los vicios, la persona no puede salir del vicio porque está endemoniado, porque el demonio lo está atacando, porque lo tiene agarrado hacia el vicio para manipularlo y que no salga de allí. La persona está atada al trabajo, a las distracciones, porque esa es la manera que el enemigo está destruyendo a la iglesia de Cristo, para que no salga y lleve la palabra a quien la necesita, porque han confiado más en sus riquezas, en sus manos, lo que puede hacer sus manos, que en el mismo Señor. Muchos dicen: yo tengo fe, pero cuando se encuentran en una situación donde no hay comida, donde no hay dinero, se les va la fe. Entonces no era fe. La fe genuina espera en el Señor. La fe genuina le dice: Señor, aquí estoy. Estoy en una situación que ya no la soporto, pero voy a seguir esperando en ti. Como dice la palabra del Señor. Claramente que tengamos fe. La palabra dice claramente, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanos, les voy a decir algo. Hay que estar apercibidos. Nuestro Señor Jesucristo viene, y lo que vi fue tan terrible que cuando la persona está atada aquí en la tierra, está viviendo en lo espiritual en un lugar de tormento. No sé cómo definir esto. Fue terrible lo que vi, fue espantoso. A las personas que fue a buscar, yo la estaba buscando entre la multitud,
y resulta que me encuentro con un tipo que me ofrece dinero. Pero ese tipo era el que lideraba toda la situación allí. Y el tipo estaba tomando, drogándose, estaba repartiéndole dinero a la gente, a otros los esclavizaba de otra manera, pero era un tipo normal, poseído por el mismo diablo, que se nos reprenda en el nombre de Jesús. Miren esto. Resulta que él me ofrece dinero y yo le digo, no, yo no quiero nada de eso. Cuando entiendo que la gente empieza a gritar, porque era como un adormecimiento, que es lo que está pasando ahorita, la gente está dormida, es un adormecimiento. Resulta que le dicen, mira, se despertó el jefe. Yo digo, pero ¿cómo que se despertó el jefe? El tipo que me estaba ofreciendo a mí el dinero era el jefe de todo ese lugar de tormento. Y él atormentaba a la gente poniéndolo a trabajar todo el día y noche para que no buscaran de Dios, para que llegaran cansados a sus hogares, y el cansancio no lo dejaban buscar a Dios porque los tenía esclavizados, porque el enemigo quiere llevarse a todo el que pueda al infierno. Así clarito raspado lo digo porque así lo vi. El enemigo quiere llevarse a todo el que pueda al infierno, que se lo reprenda en el nombre de Jesús. Él no quiere que nadie sea salvo. Por eso los cristianos debemos despertar aún más. La iglesia está dormida, haciendo otras cosas, haciendo esto, hacen mucho a la vez no hacen nada, porque quieren hacer tanto que no se hace nada. Hay que hacer lo que el Señor nos encomendó. Hay que despertar de este sueño. La esclavitud de este mundo está llevando a que la gente se pierda. Se debe despertar. Porque lo que vi allí fue tan terrible que cuando la gente despertó, la gente corría hacia los lados y no hallaba dónde esconderse, porque el tormento que tenían era tremendo. Logré sacar a una persona que la persona ahí mismo dijo, me arrepiento. Se arrepintió ante el Señor con todo su corazón. Pero los demás no podían arrepentirse porque no entendían lo que estaba pasando. Y resulta que estaban atados a las cosas de este mundo, a los vicios, a los juegos, a cosas que ni se imaginan. Que si me pongo a contar todo por aquí duro como 3 horas en el audio. Pero debemos despertar. Cristo viene. El enemigo está tratando de que se quede todo el que sea posible. Los ha enfocado en las cosas de este mundo para desenfocarlo en las cosas que el Señor mandó a hacer. Que vayamos a ser discípulos a todas las naciones. Que prediquemos de su evangelio. Señores, yo no estoy diciendo el trabajo es necesario. Pero muchos están tan esclavizados que ya lo que le dedican son 2 horas al Señor. Y los demás duermen porque tienen que levantarse el día siguiente temprano a seguir esclavizados con el trabajo. Vuelvo y repito, no estoy diciendo que el trabajo sea malo. Solo es la manera en que se está trabajando, en que se están haciendo las cosas. Que se le dedica ahora 12, 13 horas al trabajo y el Señor se le dedica 2. Usted como padre, ¿cómo estaría si su hijo le dedica 2 horas a usted y 20 horas a un juego? Les voy a decir algo de esto. Que le estoy hablando fue terrible porque en el centro de la ciudad vi una serpiente, un dibujo de una serpiente. Y cuando subí con la persona que subí por un ascensor, la gente estaba corriendo para el ascensor, pero no se podía montar en el ascensor. Y entendí por qué no se podía montar en el ascensor, porque la gente en su propia visión, en su propio ego, decían que ellos estaban bien, pero que ellos no iban a pedir perdón. Que ahí es donde entra la parte donde yo creo, me imagino y supongo. No, yo supongo que estoy bien. Yo supongo que es esto y esto. No, Señor. Mire, ni suponga ni crea en usted mismo. Crea en el Señor Jesucristo, que es el único camino, la verdad y la vida. Y sin Él no hay vida. Entonces la gente no se quiere arrepentir de sus pecados, pero quiere continuar diciendo que ama al Señor cuando no cumple la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice claramente, el que me ama, mis mandamientos guarda, mis palabras guarda. El que no guarda su palabra no le ama. No podemos tener un cristianismo diciendo que hacemos lo que a nosotros nos conviene y creemos, pero no un cristianismo conforme a la palabra. Entonces usted no está viviendo el evangelio de Cristo. Hermano, la iglesia está dormida, necesita despertar, se han enfocado en las cosas de este mundo. La Biblia nos los dice, la Biblia nos los confirma claramente que tengamos cuidado con el Dios de este siglo, con el Dios de este mundo, que tengamos cuidado, nos lo dice la palabra del Señor. Las riquezas se van a quedar, las riquezas se las roban, las riquezas se van a podrir en este mundo. Tenemos que hacer riqueza en los cielos, como dice la palabra, que es eterno.
Hermanos, discúlpenme que esté así, pero es terrible lo que vi. Es un lugar de tormento. Y yo no quiero que ninguno de mis hermanos, aunque no los conozco, y escuchen este audio, pasen por esta situación de este lugar de tormento donde la iglesia se durmió. Acuérdense lo que dicen de las 5 vírgenes prudentes y las 5 insensatas. Se quedaron todas dormidas, pero resulta que las insensatas no tenían aceite en sus lámparas. Hay que llenar nuestras lámparas de aceite. Señor, ayúdame, pidan ayuda al Señor. Hay cosas que la gente está pensando en riquezas, en materialismo. La Biblia dice, no podemos servir a dos señores, porque amará más al uno y aborrecerá al otro. Señores, el trabajo, los vicios, los juegos se han convertido en un señor, en un Dios para las personas, aún dentro de la iglesia. Sirvamos a nuestro Señor, porque donde está nuestro corazón, donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Nuestro tesoro tiene que ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Cuando nos metamos de lleno con el Señor y en su palabra, nos vamos a dar cuenta que todo lo que estamos diciendo, lo que dice la palabra es real. Ahí está escrito todo, cómo debemos vivir, lo dice todo. Hermanos, con mucho amor les digo y les pido que se conviertan a Cristo. Aquellos que están en un pie en el mundo, otro pie en la iglesia, conviértanse a Cristo realmente. Como dice el Señor, el que le quiera seguir, que tomemos la cruz y le sigamos, tomemos nuestra cruz y sigamos a Cristo. Sabemos que el evangelio no es fácil, pero es lo mejor que podemos hacer. Es la única manera de ser salvo, porque lo que se viene para este mundo es terrible. El enemigo se ha levantado de una manera tan tremenda para destruir a la iglesia, para destruir a las personas que no se les ha predicado el evangelio de Cristo. Nosotros tenemos que ir a predicar a las personas el evangelio de Cristo para que sean salvos, porque es nuestra responsabilidad. Y se ha dejado de hacer porque la gente está ocupada, porque tú dices, vamos a evangelizar, y la gente dice, concha, le pasa que tengo que trabajar. Ahí está tu tesoro. Porque si tu tesoro si tu corazón estuviera en el Señor, ese es tu tesoro. El Señor es tu tesoro y debe ser nuestro tesoro. Porque le voy a decir lo que dice la palabra. La palabra dice, sabio es el que gana almas. Muchos hablan de riquezas, prosperidad material. Señores, leas el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nos aparece que el Señor nos dice que hagamos riquezas materiales. Nos habla de riquezas espirituales. Léanse el Nuevo Testamento. Que se lo dijeron, vaya usted, como dice Pablo, que tenemos que escudriñar las Escrituras. Venga, léase el Nuevo Testamento que lo dice. Debemos trabajar por las riquezas espirituales. Hermanos, por favor despierten de este sueño. El enemigo se quiere llevar a todo el que sea posible. El Señor nos está llamando a despertar. Olvídense de lo demás. El Señor dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, lo demás va a ser añadido. El Señor no va a dar lo justo mientras Él viene por nosotros. Busquemos del Señor con todo nuestro corazón, olvidémonos de las riquezas materiales, porque eso es lo que está hundiendo a la iglesia, eso es lo que está hundiendo al impío, que no lo deja pensar, porque han sido cegados por el Dios de este mundo. Hermanos, alerta, por favor. Cristo viene, Cristo está a las puertas. Ya no hay que perder más tiempo, en cualquier momento podría venir nuestro Señor. Y tenemos que estar como las 5 vírgenes prudentes, con las lámparas llenas de aceite. Todo lo que aquí se haga, todas las riquezas que usted quiera hacer aquí, que tenga pensado en su corazón hacer, eso se va a quedar aquí, eso es material. Eso es material. Nuestra riqueza está en el reino de los cielos. Bueno, mis hermanos, que el Señor me los bendiga en gran manera. Traje este mensaje de alerta. De verdad, oren mucho al Señor para que toda atadura, toda ligadura sea quitada en el nombre de Jesús, que rompa toda cadena, toda ceguera espiritual, que se deshaga en el nombre de Jesús. Recuerden esto, Cristo viene y hay que estar preparado. A este mundo le falta poco. El Señor nos habla en su palabra todas las cosas que están aconteciendo en Mateo 24. Y están sucediendo, no se queden dormidos. Estamos como los días de Noé, que muchos decíamos, pero ¿cómo no vamos a ser percibidos? La gente cuando Noé no prestaba atención, estamos iguales. La iglesia, los impíos, las personas que no tienen al Señor también están pasando lo mismo. La iglesia se quedó dormida. Se está predicando que Cristo viene y muchos no creen. Muchos siguen pensando en las cosas de este mundo, como dice la palabra, y serán como los días de Noé. Noé predicaba que venía el diluvio y nadie creía, se burlaban de él. Está pasando lo mismo en este tiempo. Despierten. Dios me les bendiga, hermano, en gran manera.
Que la paz del Señor esté con todos ustedes y con todas las personas de este mundo. Dios les bendiga.